El primer disparo fue silencioso. El vigía de la torre norte cayó sin entender qué había pasado. Su cuerpo golpeó el suelo exactamente 3 segundos después. Nadie lo escuchó caer. En la torre sur, otro vigía miraba su teléfono distraído. Un video de su hija aprendiendo a caminar. Sonreía mientras veía la pantalla iluminada. Fue lo último que hizo en su vida. Cayó sobre el rifle que se suponía debía estar vigilando. Torre este, torre oeste. 2 disparos más, 2 cuerpos más cayendo en la oscuridad. En menos de 5 segundos, las 4 torres estaban completamente silenciadas. Abajo, en el rancho, la fiesta continuaba sin interrupción. Música norteña sonando a todo volumen desde las bocinas. Luces encendidas en la casa principal. El olor a carne asada mezclándose con el humo espeso de los cigarros. Risas, botellas chocando. Celebración. Nadie sabía que la muerte ya había llegado. 35 sombras se movían entre los árboles como fantasmas. Avanzaban en formación perfecta, sin hacer el menor ruido, sin dejar rastro alguno. Sus ojos brillaban en verde a través de los visores de visión nocturna. Cada guardia, cada patrulla, cada movimiento en el rancho era perfectamente visible para ellos. Eran depredadores observando a su presa. Adentro de la casa principal, un hombre gordo celebraba ruidosamente. Camisa de seda brillante, cadenas de oro macizo al cuello, reloj que costaba más que una casa. Brindaba con sus socios por un cargamento que había cruzado la frontera esa misma tarde. 500 kilogramos, millones de dólares. Se sentía completamente invencible. No sabía que le quedaban menos de 30 minutos de libertad. No sabía que afuera, en la oscuridad que lo rodeaba, 35 hombres venían específicamente por él. ¿Quiénes eran esas sombras? ¿Cómo habían llegado a un rancho protegido por más de 60 sicarios armados hasta los dientes? ¿Y qué había hecho ese hombre gordo para merecer lo que venía? Habían caminado 15 kilómetros completos para llegar ahí. 3 horas atravesando la sierra en completa oscuridad, sin linternas, sin hablar, sin detenerse ni un solo momento. Solo el sonido de sus botas contra la tierra y el peso de 30 kilogramos de equipo en cada espalda. Los helicópteros los habían dejado lejos, lo suficientemente lejos para que el sonido de los rotores no alertara a nadie, lo suficientemente lejos para que cuando llegaran nadie los esperara. 35 hombres, los mejores de México, los más entrenados, los más letales, seleccionados de miles de candidatos, entrenados durante años, forjados específicamente para este tipo de misión. Los llamaban los murciélagos. Nadie conocía sus nombres reales. Nadie había visto sus caras descubiertas. El gobierno negaba oficialmente que existieran. En los papeles oficiales eran fantasmas, una leyenda urbana, un rumor que los narcos se contaban para asustarse en las noches. Pero esta noche, los fantasmas eran muy reales y venían por un solo hombre, el más buscado de la sierra, el más protegido, el más cruel. Lo llamaban el demonio. 6 sicarios patrullaban el perímetro exterior del rancho. Caminaban en parejas, rifles al hombro, aburridos, confiados. Pensaban en las mujeres que había adentro, en el alcohol que estaban perdiendo, en cuánto faltaba para que terminara su turno. No vieron las sombras acercarse en la oscuridad. El primero cayó sin hacer ruido. Un disparo silenciado directo a la cabeza. Su compañero volteó confundido al escuchar el golpe del cuerpo. Vio a su amigo en el suelo. Abrió la boca para gritar una advertencia. No le salió nada. Cayó junto a él con un agujero perfecto en la frente. A 50 metros de distancia, la segunda pareja corría la misma suerte. Estaban discutiendo sobre un partido de fútbol. ¿Quién había hecho trampa? ¿Quién debía dinero? La discusión terminó abruptamente con 2 disparos que nadie más escuchó. La tercera pareja fumaba junto a una camioneta blindada. Uno de ellos contaba un chiste sucio. El otro se reía a carcajadas. El cigarrillo todavía estaba encendido cuando ambos cayeron. La risa todavía estaba flotando en el aire. En menos de un minuto, los 6 guardias estaban muertos. El perímetro exterior estaba completamente limpio. Las sombras avanzaron hacia el muro.
3 metros de concreto reforzado coronados con alambre de púas. Cámaras en cada esquina que giraban en patrones predecibles. Un sistema de seguridad que había costado millones de dólares. Completamente inútil contra hombres que habían estudiado cada centímetro durante semanas. Ganchos volando en silencio, cuerdas tensándose. 35 hombres subiendo el muro como arañas negras, cortando el alambre con precisión, evitando las cámaras, bajando del otro lado, sin hacer más ruido que el viento nocturno. En 2 minutos estaban adentro del rancho. La cacería comenzaba. El capitán Torres dividió al equipo con señales de mano, sin palabras, sin ruido, solo gestos que todos entendían perfectamente después de años entrenando juntos. 10 hombres al barracón de los sicarios. Ahí dormían 20 de ellos. 10 despiertos jugando cartas. 10 dormidos en las literas. 10 hombres a la casa principal. Ahí estaba el demonio con sus socios y sus guardaespaldas de élite. 10 hombres al perímetro interior. Eliminar cualquier patrulla. Controlar los puntos de salida. Que nadie escapara. 5 hombres a cubrir la salida del túnel secreto. La inteligencia había identificado un escape secreto detrás del rancho. Si el demonio intentaba huir por ahí, lo estarían esperando. Cuchillo lideró al grupo del barracón. 15 años de experiencia, más de 30 operaciones exitosas. Nunca había perdido un hombre y no pensaba empezar esta noche. Se acercaron al edificio por los costados. A través de las ventanas sucias podían ver el interior. Literas de metal alineadas contra las paredes. Una mesa donde 4 sicarios jugaban cartas bajo una lámpara que apenas iluminaba, el humo de los cigarros flotando en el aire. Botellas de cerveza vacías en el suelo. En una esquina, 3 hombres limpiaban rifles meticulosamente. Hablaban entre ellos, probablemente de mujeres, probablemente de dinero. No sabían que les quedaban segundos de vida. Junto a la puerta, 2 más miraban sus teléfonos. Uno se reía de algo en la pantalla. El otro comía algo de un plato de plástico. Tacos probablemente, o sobras de la fiesta de adentro. Cuchillo estudió el panorama con ojos expertos. Asignó blancos mentalmente. Los de los rifles primero eran la mayor amenaza. Después los de las cartas. Después los de la puerta. Todo al mismo tiempo, sin darles tiempo de reaccionar, sin darles tiempo de gritar. Hizo señas a su equipo. Posiciones asignadas. Cada hombre sabía exactamente qué tenía que hacer, a quién tenía que eliminar. Levantó 3 dedos, el corazón latiendo fuerte, pero la mano completamente firme. 2 dedos, 1 dedo. La puerta reventó hacia adentro con una patada que arrancó las bisagras de cuajo. El marco de madera astillándose. La puerta volando hacia adentro y golpeando a uno de los que estaban junto a ella, tirándolo al suelo. Las ventanas explotaron al mismo tiempo, el cristal lloviendo sobre las literas, sobre los dormidos, fragmentos brillantes en el aire como diamantes mortales. 10 sombras entrando desde todas direcciones. 10 rifles escupiendo muerte. Los sicarios que limpiaban rifles intentaron reaccionar. Años de experiencia criminal les gritaban que agarraran las armas, que respondieran el fuego. El más rápido de ellos logró levantar el rifle que estaba limpiando. Sus manos buscaron el cargador en la mesa. No llegó a insertarlo. 2 disparos en el pecho lo lanzaron contra la pared. Su cuerpo dejó una marca roja mientras se deslizaba hacia el suelo. Los otros 2 sicarios cayeron 1 segundo después. Ni siquiera habían soltado los trapos de limpieza que tenían en las manos. Los de la mesa de cartas voltearon por instinto. Sillas cayendo hacia atrás con estruendo. Fichas de póker volando por el aire. Uno volteó la mesa buscando cobertura desesperada. Pensó que la madera gruesa lo protegería de las balas. Las balas atravesaron la mesa como si fuera cartón húmedo. Cayó con las cartas todavía en la mano. Una escalera real. No le sirvió de nada. Los otros 3 de la mesa intentaron correr. Uno hacia la puerta, uno hacia las ventanas rotas, uno hacia las literas donde había dejado su pistola. Ninguno llegó a donde iba. Cayeron en direcciones diferentes, como muñecos a los que les cortaron los hilos. Los de la puerta fueron los más rápidos en reaccionar. El que había caído con la puerta se levantó increíblemente rápido. Instinto puro de supervivencia.
Sacó una pistola del cinturón. Disparó 3 veces hacia la sombra más cercana. Las balas pasaron silbando junto a un murciélago. Una le rozó la oreja. El dolor ardiente pero completamente ignorado. La respuesta fue inmediata y letal. El sicario cayó hacia atrás, con el arma todavía disparando hacia el techo. Su compañero, el del teléfono, ni siquiera intentó pelear. Se quedó congelado mirando a sus amigos morir. La pantalla del teléfono todavía brillando en su mano. Murió sin soltar el aparato. Los dormidos despertaron con el ruido ensordecedor. Ojos abriéndose de golpe. Cuerpos saltando de las literas. Pies descalzos golpeando el piso frío. Desorientados, aterrados. Algunos en calzones, algunos desnudos. Buscando armas que no encontraban. Buscando una salida que no existía. Vieron figuras negras, ojos verdes brillantes, destellos de disparos. Y después, oscuridad eterna. Uno encontró una pistola bajo su almohada. El más listo de todos, o el más paranoico. La levantó gritando. Disparó 2 veces hacia la sombra más cercana. Los disparos impactaron en el chaleco antibalas del murciélago. El impacto lo hizo retroceder un paso. El dolor como si le hubieran dado con un martillo en el pecho, pero siguió de pie, y respondió el fuego. El sicario de la pistola cayó sobre su litera, la almohada manchándose de rojo. 40 segundos. 20 sicarios en el suelo. El silencio regresó tan rápido como se había ido. Solo el zumbido en los oídos. El olor a pólvora tan espeso que se podía saborear. Los casquillos brillantes cubriendo el piso de concreto como confeti dorado. Cuchillo caminó entre los cuerpos, verificando uno por uno, asegurándose de que ninguno se levantara. Habló por radio. Voz calmada, profesional, como si reportara el clima. Barracones limpios. 20 eliminados. Un impacto en chaleco. Continuamos. En la casa principal, el demonio escuchó algo. Se quedó inmóvil, el vaso de whisky a medio camino de la boca. La música seguía sonando a todo volumen, pero él ya no la escuchaba. Algo estaba mal, algo en el aire. Un instinto que había desarrollado después de 30 años en el negocio. ¿Escucharon eso?, preguntó con voz tensa. Sus 3 socios lo miraron confundidos. Seguían riendo, seguían bebiendo. No habían escuchado absolutamente nada. Uno de los guardaespaldas de élite se acercó a la ventana. Apartó la cortina pesada con cuidado. Lo que vio le heló la sangre. Cuerpos en el suelo, sombras moviéndose entre las camionetas, destellos de disparos silenciados en la oscuridad. ¡Nos atacan!, gritó. El demonio sintió algo que no había sentido en años. Un frío subiendo por la espalda, un nudo en el estómago, miedo puro, primitivo. Se levantó de golpe. El whisky se derramó sobre la alfombra persa. ¿Cuántos son?, preguntó con voz ahogada. No sé. Muchos. Son profesionales. El demonio miró hacia la puerta de su oficina. Detrás del librero había una escalera secreta. Un túnel secreto. 100 metros bajo tierra. Salía en el bosque 500 metros atrás del rancho. Su escape planeado. El túnel. Nos vamos ahora. Uno de sus socios protestó débilmente. ¿Y los demás? ¿Los dejamos? El demonio ya estaba caminando hacia su oficina. Para eso les pago. Que se defiendan. Torres lideró el asalto a la casa principal. 10 hombres detrás de él. Los mejores de los mejores. Fantasma a su derecha. El especialista en combate cercano. Sombra cubriendo desde un árbol con el rifle de francotirador, eliminando cualquier amenaza antes de que pudiera reaccionar. La puerta principal estaba custodiada por 4 guardaespaldas. No eran sicarios comunes. Estos eran profesionales, exmilitares, bien pagados, bien armados, alertas. Torres hizo una señal hacia el árbol. Sombra entendió inmediatamente. 2 disparos silenciosos, precisos. 2 guardaespaldas cayeron al mismo tiempo. Los otros 2 reaccionaron rápido. Se tiraron al suelo. Buscaron cobertura. Empezaron a disparar hacia donde creían que había venido el ataque. Se equivocaron. Torres y Fantasma ya estaban detrás de ellos. Habían rodeado mientras Sombra los distraía. 2 disparos más. 2 cuerpos en el suelo. La puerta estaba despejada. Técnico se acercó con una carga explosiva. Pequeña, precisa. Solo lo necesario para reventar la cerradura reforzada. 3 segundos. Todos se posicionaron a los lados. Armas listas.
Respiración controlada. Ojos fijos en la puerta. La carga detonó. La puerta voló hacia adentro. Los 10 entraron. Adentro era un infierno desatado. 15 guardias en el primer piso. Algunos ya armados. Otros buscando armas desesperadamente. Todos gritando. Todos disparando hacia las sombras que entraban por la puerta destruida. Los primeros 5 cayeron antes de poder apuntar siquiera. Los murciélagos avanzaban disparando. Precisos, letales. Cada bala encontrando su blanco. Los guardias sobrevivientes encontraron cobertura detrás de los sillones de cuero, detrás de las columnas de mármol, detrás del bar lleno de botellas caras que explotaban con cada impacto. Un guardia salió de una puerta lateral disparando en automático. El cargador completo hacia Torres. Las balas pasaron silbando. Una rozó su hombro. Sintió el calor. Fantasma respondió antes de que pudiera pensar. El guardia cayó hacia atrás con 3 impactos en el pecho. Otro guardia intentó escapar por una ventana. Se lanzó de cabeza contra el vidrio. El vidrio se rompió. El guardia atravesó. Sombra lo estaba esperando afuera. No llegó a tocar el suelo corriendo. Una mujer gritaba en algún lugar de la casa. Gritos agudos, aterrados. Los murciélagos la ignoraron completamente. No era el objetivo. No era una amenaza. Sala por sala, cuarto por cuarto, los guardias caían. Algunos peleando hasta el último aliento. Algunos intentando rendirse. Algunos intentando esconderse. Ninguno sobrevivió. En 3 minutos, el primer piso estaba limpio. 15 guardias eliminados. Ninguna baja propia. Solo el roce en el hombro de Torres, que ni siquiera sangraba. Torres miró hacia las escaleras. El segundo piso esperaba. Las escaleras eran una trampa mortal. Cualquiera que subiera quedaba expuesto, sin cobertura. Un blanco perfecto para quien estuviera arriba esperando. Torres lo sabía. Los que diseñaron la casa lo sabían. Por eso había guardias posicionados arriba, apuntando hacia abajo, esperando pacientemente. Granada de humo, ordenó Torres. Técnico las lanzó escaleras arriba, una tras otra. El humo llenó el segundo piso en segundos. Denso, blanco, impenetrable para ojos humanos normales. Arriba, los guardias empezaron a toser, a maldecir, a disparar a ciegas hacia donde creían que estaban las escaleras. Las balas rebotaban en las paredes, en el techo, en todas partes menos donde estaban los murciélagos. Máscaras. Los 10 se pusieron las máscaras antigas y subieron con precisión. El segundo piso era un caos total. Humo por todos lados. Guardias corriendo sin ver, tropezando con muebles, chocando entre ellos, disparando hacia cualquier sonido. Los murciélagos veían todo. La visión nocturna atravesaba el humo como si no existiera. Cada guardia era un blanco claro, brillante, indefenso. 8 guardias en el segundo piso, 8 disparos, 8 cuerpos en el suelo. Torres llegó a la oficina principal. La puerta estaba abierta, el librero movido, un hueco negro en la pared, el túnel. Se fue abajo. Vamos, el túnel era estrecho. Paredes de tierra húmeda que olían a moho y a encierro. Postes de madera carcomida sosteniendo el techo. Raíces asomándose entre las grietas como dedos buscando escapar. Oscuridad absoluta. El tipo de oscuridad que parece tener peso, que parece poder tocarte. Para cualquiera sería una pesadilla. Ciego, vulnerable, sin saber qué había adelante, sin saber si el próximo paso sería el último. Para los murciélagos era solo otro día de trabajo. Torres entró primero. Siempre entraba primero. No iba a mandar a sus hombres a ningún lugar donde no estuviera dispuesto a ir él mismo. La visión nocturna se activó con un clic suave. El mundo se iluminó en verde. Cada piedra visible, cada curva adelante, cada gota de agua brillando como una esmeralda diminuta. Detrás de él, su equipo en fila india. Fantasma a 2 metros. Técnico a 4. Doc más atrás. Todos moviéndose en sincronía perfecta. Rifles apuntando hacia adelante. Respiración controlada. Pasos silenciosos sobre la tierra húmeda. El túnel se extendía hacia adelante. 100 metros según la inteligencia. 100 metros que se sentían como kilómetros en esa oscuridad. 20 metros adentro, Torres se detuvo. Levantó el puño cerrado. Señal de alto. Algo estaba mal. El demonio había tenido varios minutos de ventaja. Debería haber llegado al final. Debería haber salido.
Debería estar corriendo por el bosque, maldiciendo, sudando, tratando de escapar. Pero Torres no escuchaba nada adelante. Ningún sonido de pasos alejándose. Ninguna respiración agitada. Solo silencio. Un silencio demasiado perfecto. Demasiado profundo. A menos que el demonio no estuviera corriendo. A menos que estuviera esperando. Torres escuchó con atención. Filtró los sonidos. Su propia respiración. Los latidos de su corazón que parecían demasiado fuertes en ese espacio cerrado. El goteo de agua en algún lugar adelante. Y algo más. Un clic metálico adelante, a unos 30 metros. El sonido inconfundible de un seguro de rifle siendo removido. Emboscada, susurró Torres. Todos abajo. Los disparos empezaron una fracción de segundo después. Las balas silbaban en la oscuridad como avispas de metal. Torres se tiró al suelo por puro instinto, un segundo antes de que una ráfaga pasara exactamente donde había estado su cabeza. Sintió el aire caliente de las balas rozándole el casco, fragmentos de tierra golpeándole la cara. A su alrededor, su equipo hacía lo mismo, todos al suelo, pegados a la tierra húmeda, buscando cualquier depresión, cualquier roca, cualquier cosa que ofreciera un milímetro de cobertura. El túnel se había convertido en un infierno de destellos y ruido ensordecedor. El demonio no había huido solo. Había entrado con 8 guardaespaldas de élite, los mejores que su dinero podía comprar. Exmilitares probablemente, mercenarios, hombres que sabían pelear, que habían matado antes, que no le tenían miedo a la muerte. Los había dejado atrás en posiciones defensivas, esperando exactamente esto. Pero tenían un problema fatal. No tenían visión nocturna. Estaban en oscuridad absoluta, total, completa. No podían ver sus propias manos frente a sus caras. Disparaban hacia donde habían visto los destellos, hacia donde escuchaban sonidos, rezando que alguna bala encontrara carne. Los murciélagos veían todo. Cada guardaespaldas era un blanco claro en el verde de la visión nocturna. Podían ver sus posiciones, sus movimientos, hasta las expresiones de concentración y miedo en sus rostros. Torres apuntó a uno que estaba agazapado detrás de un poste de madera, gordo, calvo, sosteniendo un rifle con manos temblorosas. Pensaba que el poste lo protegía, que nadie podía verlo en esa oscuridad. 2 disparos. El poste se astilló, pero no detuvo las balas. El guardaespaldas cayó de lado con un gemido corto. No se movió más. Fantasma eliminó a otro que intentaba avanzar, pegado a la pared izquierda. 2 disparos al centro de masa. El hombre cayó de frente, deslizándose por la tierra húmeda hasta detenerse. Doc alcanzó a uno que estaba recargando. Un momento de vulnerabilidad, un segundo de distracción, suficiente. El guardaespaldas cayó con el cargador todavía en la mano. Técnico, ignorando el dolor en el pecho donde había recibido el impacto en el chaleco, derribó a 2 que habían cometido el error de disparar desde la misma posición. Habían pensado que más balas significaban más probabilidades. Solo significó que eran un blanco más grande. Pero los guardaespaldas no se rendían. Eran profesionales. Sabían que si dejaban de disparar, morían. Así que seguían, ráfaga tras ráfaga, hacia la oscuridad, gritando órdenes que nadie podía seguir. Maldiciones que se perdían en el ruido ensordecedor de los disparos. Una bala rebotó en la pared de tierra y alcanzó a Técnico en el brazo bueno. Sintió el impacto como hierro caliente atravesándole el músculo. Gritó. La sangre empezó a correr, mezclándose con el barro del suelo. Doc se arrastró hacia él sin dejar de disparar. Llegó hasta Técnico. Le aplicó presión con una mano, mientras con la otra sostenía la pistola. Disparó 2 veces más, hacia un guardaespaldas que se había movido. El guardaespaldas cayó. «Aguanta», dijo Doc. «Te voy a sacar de aquí». Técnico asintió. El dolor era intenso, como si le estuvieran quemando el brazo con un soplete, pero había sentido cosas peores. Había sobrevivido cosas peores. Los murciélagos avanzaban metro a metro, disparo a disparo. Los guardaespaldas caían uno por uno. 5 minutos de infierno en ese túnel estrecho. El olor a pólvora tan espeso que se podía saborear.
los oídos zumbando por el ruido de los disparos en el espacio cerrado, la tierra del techo cayendo con cada explosión. Un guardaespaldas intentó correr hacia adelante, hacia donde estaba el demonio. Pensó que si llegaba hasta su jefe, tal vez podrían escapar juntos. Fantasma lo vio. 2 disparos en la espalda. Cayó de cara contra el suelo y no se levantó. Otro intentó rendirse. Levantó las manos gritando que no dispararan, que se entregaba, que no quería morir. 3 disparos de 3 direcciones diferentes lo silenciaron. Esta noche no había tiempo para rendiciones. Esta noche no había piedad. Y después, silencio. Un silencio que dolía después de tanto ruido. Torres avanzó sobre los cuerpos. 8 guardaespaldas, 8 cadáveres. Sangre oscura empapando la tierra del túnel, mezclándose con el barro. Adelante podía ver luz, la salida del túnel y una silueta gorda corriendo hacia ella. El demonio pensó que sus guardaespaldas le habían comprado suficiente tiempo. Se equivocó. El demonio salió del túnel corriendo, mejor dicho, intentando correr. Su cuerpo de 50 años, 100 kilogramos de sobrepeso y 2 cajetillas de cigarros diarias no cooperaba. Los pulmones le ardían como si alguien les hubiera prendido fuego. Las piernas le temblaban con cada paso. El corazón latía tan fuerte que pensó que iba a explotar en su pecho. Pero estaba afuera. Había escapado del infierno del túnel. Podía escuchar los últimos disparos atrás. Sus guardaespaldas muriendo, comprándole tiempo con sus vidas. Tiempo que iba a aprovechar. 500 metros de bosque lo separaban de la libertad. Tenía casas de seguridad en 3 estados diferentes. Contactos en el gobierno que lo sacarían del país en horas. Dinero escondido en cuentas que nadie conocía. Podía empezar de nuevo en otro lugar con otro nombre. Construir otro imperio desde las cenizas de este. Solo tenía que seguir corriendo. Dio 3 pasos hacia el bosque oscuro y se detuvo en seco. Frente a él, entre los árboles, 6 puntos de luz verde brillaban en la oscuridad. 6 pares de ojos que no parecían humanos. 6 rifles apuntándole directamente al centro del pecho. 6 sombras que habían estado esperando exactamente en ese lugar toda la noche sin moverse, sin hacer ruido. Delta, el equipo que Torres había enviado a cubrir la salida del túnel. El demonio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que las piernas se le convertían en gelatina. Quieto. La voz era fría, sin emoción. Un paso más y aquí terminas. Miró hacia atrás. Por la boca del túnel más luces se acercaban. Destellos. El sonido de botas. Estaba rodeado. Pero el demonio no había construido un imperio rindiéndose. Corrió hacia la izquierda, hacia el bosque denso, hacia donde los árboles estaban más juntos. Corrió entre los árboles tropezando con raíces, apartando ramas que le golpeaban la cara, cayendo de rodillas, levantándose, volviendo a correr. Atrás escuchaba gritos, órdenes, botas persiguiéndolo, cada vez más cerca. Sacó la pistola del cinturón, una .45 que siempre llevaba. Se volteó mientras corría, apuntó hacia atrás, disparó 3 veces sin apuntar realmente, solo para asustarlos, frenarlos. Las balas desaparecieron en la oscuridad. No acertaron a nadie. Siguió corriendo. Los pulmones le gritaban que parara. Las piernas le suplicaban descanso. El corazón amenazaba con rendirse. Pero el miedo era más fuerte. Se volteó otra vez. Disparó 2 veces más. Esta vez una de las balas pasó cerca de alguien. Lo escuchó maldecir. 200 metros más. 100 metros más. Tropezó. No fue una raíz esta vez. Fue su propio cuerpo rindiéndose. Las piernas que ya no respondían. Los pulmones que ya no procesaban aire. Cayó de frente contra la tierra. La pistola voló de su mano. El aire se le escapó de los pulmones. La cara se le llenó de hojas y barro. Intentó levantarse. Los brazos no respondieron. Intentó arrastrarse hacia la pistola. Estaba a 2 metros. Tan cerca. Una bota llegó primero. La pateó lejos hacia el bosque oscuro. El demonio miró hacia arriba. Un hombre de negro lo observaba. La visión nocturna brillando sobre sus ojos. El rifle apuntándole sin temblar. Detrás de él otros 5 llegaban rodeándolo. Ramiro Sánchez, alias el demonio. Quedas detenido. Lo esposaron en el suelo con la cara llena de tierra, jadeando, derrotado. La misión estaba completa, o eso creían.
Torres habló por radio. Torres a base. Objetivo capturado. Solicitamos extracción. Silencio. Y después una respuesta que no esperaba. Torres, tenemos un problema. Detectamos movimiento en los caminos. Múltiples vehículos acercándose a su posición. Estimamos 15 a 20. ETA, 10 minutos. Refuerzos. Alguien había logrado pedir ayuda antes de morir. O los halcones en el pueblo habían visto los helicópteros. O simplemente era mala suerte. No importaba el cómo, importaba el qué. 20 camionetas llenas de sicarios venían hacia ellos. Probablemente 80 hombres, tal vez más. Furiosos, sedientos de venganza. Y los helicópteros de extracción estaban a 20 minutos. Todos los equipos, dijo Torres por radio, reagruparse en la casa principal. Ahora, tenemos compañía en camino. Las camionetas llegaron como una avalancha. Torres las vio desde la ventana del segundo piso. Una primero, bajando por el camino de tierra a toda velocidad. Luego 2 más detrás. Luego 5. Luego 10. Seguían llegando. Una procesión interminable de faros apagados y motores rugiendo. 15, 20, 25 camionetas frenaron en desorden alrededor del rancho, derrapando en la tierra, levantando nubes de polvo que se veían incluso en la oscuridad. Las puertas abriéndose antes de que los vehículos se detuvieran completamente. Hombres saltando, corriendo, gritando, armados con rifles, escopetas, pistolas, machetes, algunos con chalecos antibalas, la mayoría sin nada, solo playeras y jeans, y la furia de querer venganza. Torres contó rápido. 80 sicarios, tal vez 90. Venían a rescatar a su jefe. Venían a cobrar las muertes de sus compañeros. Venían a matar a los desgraciados que se habían atrevido a atacar el rancho del demonio. No sabían que estaban caminando hacia su propia tumba. Torres había posicionado a su gente en menos de 3 minutos. Cada hombre en su lugar, cada ángulo cubierto, cada trampa preparada. 10 en el segundo piso, detrás de las ventanas, con visión clara del patio, con paredes de concreto protegiéndolos, con suficiente munición para 1 hora de combate. 10 en el primer piso, cubriendo las puertas, las ventanas, los puntos de entrada. Si alguien lograba llegar a la casa, tendría que pasar sobre sus cadáveres primero. 10 afuera en posiciones de flanqueo, escondidos en las sombras, detrás de camionetas, detrás de muros, invisibles hasta que abrieran fuego, y 5 custodiando al prisionero en un cuarto interior sin ventanas. El demonio esposado en el suelo, ya no amenazaba, ya no negociaba, solo miraba la pared con los ojos de alguien que sabe que su vida terminó. Nadie dispara hasta mi orden, dijo Torres por radio. Que entren al patio, que se acerquen, que se sientan confiados. Los sicarios avanzaban con confianza suicida. Pasaron junto a los cuerpos de sus compañeros caídos. Algunos escupieron sobre ellos con promesas de venganza. Otros patearon las armas tiradas. Otros gritaban hacia la casa, insultos, amenazas. El idioma de hombres que se creen invencibles. Uno de ellos, probablemente un líder, gritaba órdenes, organizando a los demás en grupos, señalando hacia las ventanas, hacia las puertas, creyendo que tenía la situación bajo control. Torres lo miraba a través de la mira esperando. 60 metros. Los sicarios seguían avanzando, más confiados con cada paso. Eran muchos, tenían armas, tenían la ventaja numérica. 50 metros. Algunos empezaron a disparar hacia las ventanas, ráfagas de advertencia, tratando de asustar a los de adentro, tratando de mostrar quién mandaba. 40 metros, 30 metros. Abrimos fuego, dijo Torres por radio. Los sicarios cruzaron la fuente del jardín, pisando las flores que el demonio había importado de Europa, rompiendo las estatuas que costaban miles de dólares. 30 metros. Ahora, desde las ventanas del segundo piso, 10 rifles abrieron fuego al mismo tiempo. El efecto fue devastador. Los primeros 15 sicarios cayeron antes de entender qué pasaba. Algunos estaban mirando hacia arriba cuando las balas los alcanzaron. Expresión de sorpresa congelada en sus caras. Otros simplemente se desplomaron donde estaban, como si alguien les hubiera quitado los huesos de golpe. El líder que gritaba órdenes fue uno de los primeros.
Tenía la boca abierta a medio grito cuando 3 balas le impactaron en el pecho. Cayó hacia atrás sobre la fuente, el agua manchándose de rojo. Los demás reaccionaron por instinto. Años de tiroteos les habían enseñado algo. Se tiraron al suelo, corrieron hacia las camionetas, buscaron cobertura detrás de lo que encontraron. Una estatua, un árbol, el cuerpo de un compañero caído. Empezaron a responder el fuego, ráfagas hacia las ventanas del segundo piso. El ruido era ensordecedor, las balas impactando en las paredes, en los marcos, astillas y polvo volando por todos lados, pero disparaban a ciegas, sin saber exactamente dónde estaban los enemigos, sin poder ver nada más que destellos en las ventanas. Desde los costados, los otros 10 murciélagos abrieron fuego. El efecto fue devastador, multiplicado por 2. Los sicarios que habían encontrado cobertura de las ventanas quedaron completamente expuestos desde los flancos. Se voltearon, intentaron reagruparse. Algunos corrieron hacia posiciones nuevas. Otros se quedaron congelados sin saber hacia dónde disparar. Era exactamente lo que Torres quería. Una camioneta blindada arrancó hacia la casa. El conductor era un hombre gordo con cicatrices en la cara, veterano de muchos tiroteos. Pensaba que el blindaje lo protegería, que podía embestir la puerta, crear una brecha para que los demás entraran. Técnico tenía un lanzacohetes del arsenal del rancho, un RPG-7 en perfectas condiciones. Lo habían encontrado durante el asalto y lo habían guardado exactamente para esto. Apuntó a la camioneta que aceleraba hacia ellos, calculó la velocidad, la distancia, el punto exacto donde impactaría. Disparó. El cohete salió del tubo, dejando una estela de humo. Cruzó el aire en menos de un segundo. Impactó en el capó de la camioneta justo cuando pasaba la fuente. La explosión fue espectacular. La camioneta se levantó del suelo. El blindaje no sirvió de nada contra un explosivo diseñado para destruir tanques. El fuego consumió el interior en segundos. El conductor gordo no tuvo tiempo de gritar. Los sicarios cerca de la camioneta cayeron por la onda expansiva, volando por el aire como muñecos de trapo. Los que sobrevivieron estaban aturdidos, sangrando de los oídos, arrastrándose por el suelo, sin saber dónde estaban ni qué estaba pasando. Fantasma tomó otro lanzacohetes. Había un grupo de sicarios que se había refugiado detrás de 2 camionetas estacionadas juntas. Pensaban que estaban a salvo. Pensaban que el metal los protegería. Apuntó. Disparó. La explosión convirtió ambas camionetas en bolas de fuego. El metal retorciéndose. El vidrio estallando. Los hombres detrás de ellas dejaron de existir en un instante. El pánico se extendió como un incendio. Los sicarios que todavía estaban de pie miraban a su alrededor. Veían cuerpos por todas partes, camionetas en llamas, compañeros gritando. Y no podían ver de dónde venía el ataque. Algunos empezaron a retroceder corriendo hacia el muro. Otros se tiraban al suelo con las manos en la cabeza, rindiéndose, rogando piedad. La confianza se había evaporado. El valor se había convertido en pánico puro. Pero no todos huyeron. Un grupo de 15 rodeó la casa por la izquierda. Pensaban que estaban siendo silenciosos, que nadie los veía. Cuchillo los vio venir. Bravo, conmigo. Flanco izquierdo. Se movió con 5 hombres, rápido, por las sombras del jardín. Interceptaron al grupo a 20 metros de la casa. Los sicarios no los vieron hasta que fue demasiado tarde. Cuchillo abrió fuego. Los 2 del frente cayeron. Los demás se dispersaron. Algunos corrieron hacia los árboles. Otros se tiraron al suelo. Uno cargó hacia adelante gritando. El rifle disparando en automático. ¿Era valiente o estúpido? Probablemente ambos. 4 disparos de 4 direcciones lo detuvieron antes de dar 3 pasos. Los sicarios sobrevivientes perdieron la voluntad de pelear. Uno tiró su arma. Otro salió corriendo hacia el bosque. Otro se quedó congelado mirando los cuerpos de sus amigos. 40 segundos. 15 sicarios en el suelo. Cuchillo no perdió tiempo celebrando. Alfa. Flanco izquierdo asegurado. ¿Cómo vamos? La voz de Torres llegó por el radio. Patio principal despejado. Contamos más de 40 eliminados. El resto está huyendo. Situación bajo control. Y entonces, el cielo se iluminó. Los helicópteros llegaron.
3 Black Hawks apareciendo sobre las montañas, volando bajo, rápido, las luces de navegación apagadas, solo visibles como sombras contra las estrellas. Torres sintió alivio por primera vez en horas. Murciélagos, preparen zona de aterrizaje, patio trasero, bengalas infrarrojas. Los hombres se movieron rápido, profesional. 3 bengalas marcando un triángulo, invisible para cualquiera sin visión nocturna, perfectamente claro para los pilotos. El primer helicóptero descendió, el rugido de los rotores, el viento levantando tierra y escombros, la puerta lateral abriéndose. Prisionero primero. 2 hombres arrastraron a el demonio hacia el helicóptero. Intentó resistirse, clavó los talones, gritó algo que nadie escuchó sobre el ruido. No sirvió de nada. Lo subieron a la fuerza. Los heridos siguieron. Técnico, con el brazo sangrando a través del vendaje. Otro con costillas posiblemente fracturadas por el impacto en el chaleco. El segundo helicóptero aterrizó. Más hombres subiendo, saltando hacia la puerta, dejando el infierno atrás. El tercero. Torres contó. Todos sus hombres subiendo, uno por uno. 35 habían entrado al rancho. 35 iban a salir. Fue el último en subir. Miró el rancho una última vez. Las llamas, los cuerpos, las camionetas destruidas. Vámonos. Los helicópteros se elevaron. Los sicarios que habían huido regresaron. Salieron del bosque donde se habían escondido. 30 o más, armados, furiosos, disparando hacia los helicópteros que se alejaban. Las balas impactaban contra el metal, contra las ventanas blindadas, chispas saltando en la oscuridad. Los pilotos maniobraron subiendo más rápido, alejándose del rancho. Entonces, Torres lo vio. Un hombre entre los árboles con un tubo sobre el hombro apuntando hacia arriba. Lanzacohetes. Evasión, evasión. El piloto giró bruscamente. Torres se agarró de lo que pudo. Varios hombres cayeron contra la pared. El demonio rodó por el piso gritando. El cohete salió del tubo con un silbido, una estela de fuego atravesando la noche. Subiendo, acercándose, pasó a menos de 3 metros del rotor de cola. El calor se sintió dentro del helicóptero, como si alguien hubiera abierto un horno por un segundo. Pero pasó. Torres respiró. Un segundo después, otro cohete. Este no falló. El impacto sacudió el helicóptero, como si un gigante lo hubiera golpeado con un martillo. El cohete no había dado en el rotor principal. Si lo hubiera hecho, estarían muertos. Había impactado en la cola, arrancando un pedazo del fuselaje, destruyendo parte del sistema hidráulico. Las alarmas empezaron a sonar, luces rojas parpadeando en la cabina, el piloto luchando con los controles. Nos dieron, perdemos estabilidad. El helicóptero empezó a girar, despacio primero, luego más rápido, el mundo dando vueltas a través de las ventanas. Torres sintió el estómago subir a la garganta. A su alrededor, sus hombres se agarraban de lo que podían. El demonio vomitaba en una esquina. ¡Aguanten! ¡Vamos abajo! El piloto hizo lo que pudo. Controló la caída lo mejor posible. Buscó un claro entre los árboles. Lo encontró. El helicóptero bajó demasiado rápido, demasiado inclinado. Los árboles se acercaban. El suelo venía hacia ellos. Impacto. El tren de aterrizaje golpeó la tierra. El helicóptero rebotó. Volvió a caer. Se inclinó hacia un lado. El rotor principal golpeó el suelo. Pedazos de metal volando en todas direcciones. Y después silencio. Torres abrió los ojos. Estaba boca abajo. El sabor de sangre en la boca. Un zumbido en los oídos. Humo por todas partes. Se movió. Todo el cuerpo le dolía, pero nada parecía roto. Se levantó despacio. Miró alrededor. El helicóptero estaba destrozado. El fuselaje partido. Un motor en llamas. Gasolina goteando. Iba a explotar en cualquier momento. Todos afuera, ahora. Los hombres empezaron a moverse. Algunos por su cuenta. Otros ayudados por compañeros. El piloto estaba inconsciente, pero respiraba. Lo arrastraron fuera. El demonio gritaba histérico. Seguía esposado, sangrando de la frente. Torres lo agarró del cuello de la camisa y lo arrastró fuera como si fuera un saco de papas. 15 hombres habían estado en ese helicóptero. 15 hombres salieron. Se alejaron corriendo del fuselaje. 50 metros. 100 metros. La explosión llegó como un puño de fuego.
el calor golpeándoles la espalda, los escombros volando sobre sus cabezas. Torres se tiró al suelo. Todos se tiraron al suelo. Cuando levantó la cabeza, el helicóptero era una bola de llamas. Estaban vivos, pero estaban en medio del bosque, sin transporte, con un prisionero, y los sicarios que les habían disparado estaban en algún lugar de esa oscuridad buscándolos. Torres se levantó y evaluó la situación con rapidez militar. 15 hombres, todos armados, algunos heridos pero operativos, el piloto inconsciente pero estable, el prisionero aterrorizado pero vivo. Los otros 2 helicópteros habían seguido adelante. No podían aterrizar, no con sicarios armados con lanzacohetes en la zona, pero habían visto la caída, habían reportado la posición. El rescate vendría. La pregunta era si llegaría a tiempo. Torres activó el radio. Torres a cualquier unidad. Helicóptero caído. 15 sobrevivientes. Posición marcada en GPS. Necesitamos extracción inmediata. Tenemos hostiles en la zona. La respuesta llegó con estática. Torres, los escuchamos. Refuerzos en camino. ETA 30 minutos. Aguante en posición. 30 minutos. Una eternidad. Torres miró hacia el bosque, hacia la oscuridad entre los árboles. En algún lugar ahí afuera, los sicarios los estaban buscando. Habían visto caer el helicóptero. Sabían que estaban heridos, vulnerables. Vendrían a terminar el trabajo. Perímetro defensivo, ordenó Torres. Cuchillo, lleva a 5 hombres al norte. Fantasma, 5 al sur. Yo cubro el este con los demás. Doc, quédate con el piloto y el prisionero en el centro. Los hombres se movieron sin cuestionar, tomando posiciones detrás de árboles, detrás de rocas, en cualquier lugar que ofreciera cobertura. Y esperaron. Los sicarios llegaron 10 minutos después. Torres los escuchó primero. Ramas quebrándose, voces susurrando, el crujido de hojas bajo botas pesadas, sonidos que venían de todas direcciones. Los vio a través de la visión nocturna. Figuras verdes moviéndose entre los árboles, agachándose, avanzando, rodeándolos. Contó 10, 20, 30, más figuras emergiendo de la oscuridad, más y más, como hormigas saliendo de un hormiguero. Estos no eran los sicarios cobardes que habían huido del rancho. Estos eran refuerzos, probablemente de algún pueblo cercano, convocados por radio, sedientos de venganza y armados hasta los dientes. Los tengo al norte, susurró Cuchillo por radio. 15 aproximándose. 200 metros. Traen armas largas. Sur confirmado, dijo Fantasma. 20 más. Viene otro grupo más atrás. Calculo otros 10. Este también, reportó Torres. Otros 15 intentan flanquearnos por el barranco. 50 sicarios contra 15 murciélagos heridos y cansados en un bosque oscuro, con munición limitada, sin posibilidad de retirada. El piloto inconsciente en el centro. El prisionero gimiendo de miedo. Un perímetro que cubrir y defender hasta que llegara el rescate. Los números no importaban. Los murciélagos habían peleado con peores números antes, en peores condiciones, y siempre habían ganado. Esta noche no sería diferente. Nadie dispara hasta que los tenga a menos de 50 metros, ordenó Torres. Aprovechamos la visión nocturna. Ellos no pueden ver nada. Nosotros vemos todo. Cada disparo tiene que contar. No tenemos balas para desperdiciar. Los sicarios seguían avanzando, confiados. Pensaban que estaban cazando animales heridos atrapados en el bosque. Pensaban que iba a ser fácil, que iban a encontrar cuerpos quemándose junto al helicóptero y rematar a los sobrevivientes. 40 metros. Torres podía ver sus caras a través de la mira. Hombres jóvenes la mayoría, algunos con cicatrices, algunos con tatuajes que brillaban a la luz de la luna que se filtraba entre los árboles, todos con expresiones de determinación, de rabia, de sed de sangre. 30 metros. Prepárense. 25 metros. Fuego. El bosque explotó en disparos. Los primeros 20 sicarios cayeron antes de saber de dónde venía el ataque. Estaban avanzando, rifles listos, cuando de repente sus compañeros empezaron a caer sin sonido de disparos que pudieran escuchar claramente, solo el silbido de las balas y los cuerpos golpeando el suelo. Los sobrevivientes respondieron disparando hacia la oscuridad, hacia los destellos, hacia donde creían que estaban los enemigos.
ráfagas automáticas iluminando el bosque por fracciones de segundo, el ruido ensordecedor rebotando entre los árboles, pero no podían ver nada. La oscuridad era total para ellos, solo sombras moviéndose entre los troncos, solo la muerte llegando desde direcciones imposibles de predecir. Los murciélagos se movían, disparaban desde una posición, 2 segundos, 3 balas, 3 blancos eliminados, se movían a otra posición antes de que alguien pudiera fijarlos, disparaban de nuevo, otro cambio, otra ráfaga de muerte. Era imposible apuntar a algo que desaparecía antes de que pudieras procesar dónde estaba. Un sicario logró acercarse a 10 metros de Cuchillo. Más suerte que habilidad. Había encontrado un camino entre los árboles que lo ocultaba. Venía disparando en automático. El cargador completo hacia donde había visto un destello. Las balas pasaron cerca de Cuchillo, muy cerca. Una arrancó un pedazo de corteza del árbol junto a su cabeza. Fragmentos golpeándole la cara. Sintió el ardor, pero no el dolor. La adrenalina era demasiado fuerte. Cuchillo rodó detrás de otro árbol, esperó, contó los disparos. El cargador tenía que estar por acabarse. El sicario se acercó, paso a paso, rifle apuntando hacia donde había visto rodar a su objetivo. Pensaba que lo tenía, que iba a ser una muerte fácil. Se asomó por el lado izquierdo del árbol. Cuchillo emergió por el derecho. 2 disparos al pecho, a quemarropa. El sicario cayó con expresión de absoluta sorpresa. No había esperado eso. No había esperado morir esta noche. Al sur, Fantasma y su equipo contenían a otro grupo. Los sicarios intentaban avanzar en masa, fuerza bruta. Pensaban que si cargaban todos juntos, al menos algunos llegarían. Era la táctica de los desesperados. Fantasma los esperó. Dejó que se acercaran, que se sintieran confiados, que pensaran que estaban ganando. 30 metros, 20 metros. Abrió fuego. Su equipo lo siguió. 5 rifles disparando en coordinación perfecta, cubriendo ángulos, eliminando blancos uno por uno. Los sicarios caían como dominós. Los del frente primero, luego los del medio. Los de atrás intentaron correr. No llegaron lejos. En 40 segundos, el grupo del sur había sido eliminado. Al este, Torres se enfrentaba a los más peligrosos, los que habían intentado flanquear por el barranco. Eran más cautelosos que los demás. Avanzaban en zigzag, usaban cobertura, sabían lo que hacían. 3 de ellos lograron acercarse al centro del perímetro. Estaban a 20 metros del piloto inconsciente, a 15 metros del prisionero. Torres los vio, los siguió con la mira. Esperó el momento perfecto. El primero asomó la cabeza detrás de una roca. Torres disparó. La cabeza desapareció. El segundo corrió hacia otro árbol. Torres lo siguió con la mira. Apretó el gatillo justo cuando el sicario llegaba al árbol. No llegó a cubrirse. El tercero se quedó congelado. Había visto morir a sus 2 compañeros en 3 segundos, sin saber de dónde venían los disparos, sin poder ver a su ejecutor. Levantó las manos. Empezó a gritar que se rendía. Torres no confiaba en rendiciones a media batalla, pero tampoco asesinaba a hombres desarmados. Al suelo, manos en la cabeza. El sicario obedeció temblando, llorando, rezando a santos que probablemente no conocía antes de esta noche. El demonio, que había visto todo desde su posición en el centro, gritaba histérico, rogando que alguien lo salvara, rogando que lo mataran rápido, rogando cualquier cosa. Nadie le hacía caso. 15 minutos de combate que parecieron horas. Los sicarios no se rendían, seguían viniendo, ola tras ola. Algunos valientes, algunos desesperados, algunos completamente locos de rabia y sed de venganza. Todos cayeron igual, pero la munición se acababa. Los murciélagos habían empezado la noche con cargadores completos. Después del rancho, después de los barracones, después de la casa principal, después del túnel, después de los refuerzos, estaban operando con lo último que les quedaba. Torres contó sus balas. 20, tal vez 25. Un cargador y medio. Reporte de munición. Ordenó por radio. Las respuestas llegaron una por una. Voces tensas, cansadas, pero todavía profesionales. Cuchillo. Un cargador completo. 30 balas exactas. Fantasma. Medio cargador.
15 balas, tal vez menos. Doc, solo pistola. 12 balas. Y las necesito por si tengo que defender al piloto. Torres hizo los cálculos. Entre todos, tal vez 200 balas. 200 balas para quién sabía cuántos sicarios más. Afuera todavía se escuchaban voces, movimiento, más enemigos reagrupándose para otro asalto. No iba a alcanzar. Y entonces escuchó algo, un sonido que conocía mejor que el latido de su propio corazón. El sonido que había esperado desde que el helicóptero cayó. Rotores. Los helicópteros llegaron como ángeles de la muerte. Torres los escuchó primero, el zumbido lejano de los rotores. Después los vio. 2 puntos negros apareciendo sobre la línea de los árboles, recortados contra las estrellas que empezaban a palidecer con los primeros indicios del amanecer. Black Hawks volando bajo, rápido, con las luces de navegación encendidas. Esta vez querían que los vieran. Querían que todos supieran que la caballería había llegado. Los sicarios que quedaban miraron hacia arriba. Vieron las siluetas oscuras acercándose. Vieron las torretas artilladas en las puertas girando hacia ellos. Vieron los rifles asomándose por las ventanas abiertas. Y corrieron. Pero no había dónde esconderse. Las ametralladoras de los helicópteros abrieron fuego. El sonido era ensordecedor, como si el cielo se estuviera cayendo a pedazos. Las balas perforaban el suelo del bosque, los árboles, las rocas, todo lo que se movía. Los sicarios caían como hojas en otoño. Algunos seguían corriendo, zigzagueando entre los troncos, tratando de escapar del infierno que llovía desde arriba. Algunos se tiraban al suelo con las manos sobre la cabeza, rogando piedad, prometiendo rendirse. Algunos simplemente se quedaban congelados, mirando hacia arriba con expresiones de terror absoluto. No había piedad esta noche. En menos de 2 minutos terminó. El bosque quedó en silencio. Un silencio profundo y absoluto después de tanto ruido. Solo el batir de los rotores de los helicópteros que descendían hacia el claro. Uno de los Black Hawks aterrizó junto a los restos humeantes del helicóptero caído. Los rotores levantando hojas y tierra y cenizas. La puerta lateral abriéndose antes de que las ruedas tocaran completamente el suelo. Torres se levantó de su posición. Las piernas le temblaban. No de miedo, de agotamiento, de la adrenalina que finalmente se disipaba después de horas de combate continuo. Todos arriba, movimiento. Los murciélagos se levantaron de sus posiciones, algunos ayudando a otros, algunos cojeando, todos cubiertos de tierra y sudor y en algunos casos sangre. Cargaron al piloto inconsciente entre dos, lo subieron al helicóptero con cuidado, arrastraron al prisionero. El demonio ya no se resistía, ya no hablaba, ya no amenazaba, solo se dejaba llevar como un muñeco de trapo, los ojos vacíos, el espíritu quebrado. Técnico subió sosteniendo su brazo herido contra el pecho. Doc lo ayudó a sentarse, ya preparando el equipo para atenderlo mejor durante el vuelo. Los demás subieron uno por uno, saltando hacia la puerta abierta, dejando atrás el bosque, dejando atrás los cuerpos, dejando atrás la noche más larga de sus vidas. Torres contó. 15 habían caído con el helicóptero derribado. 15 estaban subiendo ahora. Ninguna baja. Después de todo, después de los barracones, de la casa principal, del túnel, de los refuerzos, de la caída del helicóptero, del tiroteo en el bosque. Ninguna baja. Subió al helicóptero, el último en subir, como siempre. Se dejó caer contra la pared metálica. Cerró los ojos por un segundo. Solo un segundo. Estaban vivos. Todos estaban vivos. El helicóptero se elevó. El bosque se hizo pequeño debajo. Los cuerpos de los sicarios parecían manchas oscuras entre los árboles. Los restos del helicóptero derribado todavía humeaban. Y en algún lugar allá abajo, en el rancho destruido, las llamas todavía ardían. Torres abrió los ojos y miró a su equipo. 35 hombres habían salido de la base esa noche. 35 regresaban. La misión estaba completa. Esa fue la noche en que el demonio dejó de existir. No murió. Eso hubiera sido demasiado fácil, demasiado rápido. En cambio, fue a parar a una prisión de máxima seguridad. Una celda de 3 metros por 3 metros. Sin ventanas, sin visitas, sin esperanza. Ahí sigue, mientras escuchas esto, contando los días que le quedan.
recordando la noche en que perdió todo. Los murciélagos. Nadie conoce sus nombres reales. Nadie ha visto sus caras sin las máscaras y la visión nocturna. Nadie sabe dónde viven, si tienen familias, si tienen hijos que los esperan en casa. El gobierno niega que existan. En los documentos oficiales son fantasmas. Una leyenda, una historia inventada. Pero los narcos saben que son reales. Los cárteles saben que existen. Los que se creen intocables, los que construyen ranchos fortificados y contratan ejércitos de sicarios, saben que hay alguien que puede tocarlos, que puede encontrarlos, que puede destruirlos. Porque los murciélagos no siguen las reglas normales. No esperan órdenes de arresto que nunca llegan. No respetan jurisdicciones corruptas. No negocian con criminales que compran jueces. No perdonan a asesinos que graban sus crímenes riéndose. Llegan de noche cuando nadie los espera, cuando todos se sienten seguros detrás de sus muros y sus guardaespaldas, cuando los demonios duermen tranquilos, pensando que nadie puede tocarlos, y cuando terminan, no queda nadie para contar lo que pasó. Solo cuerpos, solo cenizas, solo justicia, 35 hombres, una noche, un cártel destruido para siempre, más de 100 sicarios eliminados, un helicóptero perdido y todos sus tripulantes rescatados, un tiroteo en un túnel oscuro, una batalla en un rancho fortificado, una persecución en la sierra, un combate desesperado en un bosque mientras esperaban el rescate, y al final de todo, un monstruo esposado camino a una celda de la que nunca saldrá. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te atrapó completamente. Ahora necesito que hagas algo por mí. Dale like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia, qué parte te impactó más. Nos vemos en el próximo video.